Diana Pisa, expresa política, estuvo 5 años en el penal de Devoto, 1975, 1980, militante política por los derechos humanos, es delegada de derechos humanos en Río Negro, actualmente integra junto a compañeros de muchas provincias y de muchas luchas el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Integrales. Hija de Pablo Alfredo Pisa, militante irigoyenista, quien estuvo preso por razones políticas entre enero del 76 y mayo del 77 en el penal de Rawson, Chubut. Su otra hija, Liliana Pisa, hermana mayor de Diana, que va a hablar con nosotros, está desaparecida. Fue secuestrada el 26 de abril del 77 en Berisso y llevada al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cacha. Bueno, Diana, buen día. Omar López en Mate Amargo te da la bienvenida en Radio del Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Omar? Bueno, un placer poder hablar con ustedes. Y gracias por la llamada, ante todo. No, a mí me interesaría que me cuentes si lo que se está hablando de Raúl Eugenio Zaffaroni es algo que tiene sentido, tiene asidero. ¿Hay alguna zona gris en este sentido, en el comportamiento de Zaffaroni? De acuerdo, estamos hablando a tu propia experiencia, ¿no? Y a la de tus familiares. Sí, no, yo creo que la actuación de Raúl Zaffaroni es lo opuesto a lo que pretenden vender los medios hegemónicos y los sectores de poder, los sectores del gobierno, digamos, ¿no? Porque hacen aparecer a Zaffaroni como el que negaba los habeas corpus, que se comportaba en forma injusta con los familiares de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos, y fue absolutamente lo contrario, ¿no? Creo que es un juez que yo siempre digo que nos ha acercado, junto con algún puñado de otros, nos ha acercado a la justicia posible, porque, por ejemplo, yo sé que Graciela Fernández Mejide ha declarado que no le hizo lugar a su habeas corpus. Lo que en muchos casos hacía Raúl Zaffaroni, justamente advertir a los familiares que los habeas corpus iban a volver negativos, porque las fuerzas de seguridad y el ejecutivo de la dictadura negaba absolutamente que tenía en su poder a miles de personas, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino cada trámite le costaba mucho dinero a las familias, que en la mayoría de los casos no lo tenían, porque además, a ver, ubiquémonos, ¿no? La familia estaba buscando a su hijo, muchísima gente del interior viajaba juntando plata entre los compañeros, entre la gente solidaria, para poder ir a Buenos Aires, que era donde en general se buscaba algún tipo de respuesta. Y además de eso, cada habeas corpus había que solventarlo. Entonces, yo creo que le pasó a mi papá. Papá sale de la cárcel e inmediatamente se contacta con gente para hacer el habeas corpus, preguntando por el paradero de mi hermana, de Liliana. Y la respuesta es negativa. Y nosotros, investigando luego, porque somos querellantes de la causa de La Cacha, mi sobrina y yo, la hija de mi hermana, que tenía 5 meses cuando a ella la secuestran, nos encontramos que los testimonios nos decían que Liliana estaba viva en el momento en que las fuerzas de seguridad negaban vía la habeas corpus que la tenían en su poder. Entonces, frente a toda esa situación, que obviamente la conocía Zaffaroni, tenía una actitud absolutamente humana de también advertir a los familiares de eso, ¿no? ¿Por qué razón crees, Diana Pisa, que hay esta campaña y por este lado se toma la campaña contra Raúl Eugenio Zaffaroni? En principio, centralmente porque creo que este gobierno, y lamentablemente, al igual que los gobiernos de otros países latinoamericanos que tienen que ver con proyectos de exclusión y proyectos de enriquecimiento ilícito con los dineros del pueblo y con los recursos de las naciones soberanas, tiene que ver con que necesitan una justicia que les sea favorable, con una justicia que les avale la impunidad.
y con una justicia lejana al pueblo, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que Zaffaroni es la expresión de una justicia posible, insisto, de una justicia que es una persona coherente desde el inicio de su actuación como abogado, como funcionario del Poder Judicial, al igual que fue Carmen Argibay, al igual que hay, no sé, Rosansky y otros tantos jueces, ¿no?, que han estado a favor de equilibrar la balanza de la justicia, que tanto se transgrede, ¿no? Entonces creo que eso les molesta, y la opinión independiente de Zaffaroni les molesta, y les lesiona sus intereses y el reconocimiento internacional de su capacidad indiscutible. Entonces, y también les molesta que en un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya sido convocado, ha sido nombrado, ahí poniendo su palabra, y también como representándonos a todos, ¿no? A todos nosotros ahí en esas instancias. Creo que eso les lesiona su camino de impunidad. Entonces quieren de alguna manera ensuciarlo. Lo intentaron muchas veces, también cuando él iba a asumir en la Corte Suprema de Justicia, justamente porque había que deliberar acerca de las leyes de impunidad, la evidencia de vida y los indultos, ¿no? Sí, también, entonces, intenta sacarlo del camino. Claro, también en un momento muy preciso donde tiene un peso su mirada desde en el mundo de la justicia, ¿no es cierto? En un momento donde la Corte Suprema, esta Corte de los milagros del neoliberalismo, acaba de proponer revisar la manera de dictar las sentencias, ¿no? Algo que es muy grave por todo lo que encierra y por todo lo que ya han hecho y lo que intuimos que pueden hacer si prospera esta revisión que quiere hacer la Corte Suprema de cómo funciona el aparato judicial, sobre todo tras los camuflajes de las investigaciones de hipotéticos casos de corrupción. Yo te quería preguntar, Diana Pizá, Expresa Política, recuerdo a los oyentes que estuviste 5 años en el penal de Devoto entre el 75 y el 80. ¿Cómo fue tu pasar por ahí? ¿Qué te dejó esa cárcel, esos 5 años en tu vida y en tu cuerpo? Bueno, sí, lo que pasa que, a ver, fueron unos 5 años sumamente difíciles, por lo que significaron, digo, para mí, desde mucha edad de adolescente, cuando me detuvieron habíamos terminado la escuela, nosotros éramos militantes de la UES, pero con cargas muy fuertes, que eran la detención de mi papá, que era un hombre grande, y que lo detienen con nosotros, y que bueno, yo tenía realmente mucho miedo cómo iba a salir de ahí, pero bueno, salió con una entereza muy importante. ¿Qué pasaba con mi hermana? Que también me entero de su embarazo y la situación difícil que estaban pasando, perseguidos, la estaban buscando, tenía captura de la Armada, de la Marina, de la base de Bahía Blanca, de Punta Alta, concretamente, y mi madre estaba sola afuera, y sabíamos que estaban matando a nuestros compañeros, ¿no? A nuestros compañeros de la escuela, de militancia. Entonces era toda una carga muy 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 fuerte, y realmente en una situación de indefensión muy grande, que vuelvo a lo de Zaffaroni, por eso es importante que hubiese algunas voces afuera con peso y con autoridad como para defendernos de alguna manera, ¿no? Más allá de las dificultades. Y bueno, a nosotros, a ver, la familia quedó cercenada, quedamos sumamente debilitados. No por la fuerza de seguir luchando, porque lo hemos seguido haciendo todos, mis padres mientras vivieron, y lo seguimos haciendo nosotros, trabajando por la justicia, por la memoria y más allá de la consigna, ¿no? Y la verdad, pero creo que es así. Y fue mi etapa de carrera universitaria, que después intentamos hacerla, y bueno, a la salida
Y yo creo que hay cosas, que yo lo digo en confianza, pero no me preocupa decirlo, hay cosas de las que no se retorna igual. Claro. De la tortura no se retorna igual, de la prisión no se retorna igual, pero sí uno tiene toda una carga de conocer a los seres humanos tal cual somos. Hay los genocidas son humanos, más allá de que digamos que no tienen humanidad, ¿no? Pero con eso se convive y con eso sobrevivimos, y hay algo fundamental que yo traje conmigo después de esos 5 años, que fue la solidaridad de las compañeras, ¿no? Creo que los lazos fuertes que se consolidan y se hacen ahí adentro es lo que también nos han sostenido, ¿no? Más allá de nuestras convicciones y nuestros sueños, que nos machacamos y salimos con ellos. Y que te quedan para toda la vida, ya te rediseñan para toda la vida esos lazos en particular. Yo te quiero hacer una última pregunta y te pido una síntesis para cerrar y dejamos abierto el diálogo, ¿no? Vos integrás el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos integrales. ¿Qué sensación tenés sobre este escenario donde muchos decimos que esto no es democracia, que no hay Estado de Derecho, que la justicia es una especie de banda entregada a los negocios y a las orgías de las clases más dominantes? ¿Cuál es, después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has vivido, cuál es tu lectura sobre este momento de la humanidad, de la sociedad argentina? Sí, yo creo que es una situación sumamente difícil, y tratando de superar la angustia que produce, ¿no? Porque cuando asume Macri, yo he trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en su momento, sobre todo en la cuestión alimentaria, y yo vi después del 2001, los chicos cómo crecía la mortalidad infantil, y en los programas de atención a los ancianos nosotros los veíamos deteriorarse hasta morir. Entonces lo primero que a mí que sentí es: van a volver sobre los viejos y sobre los niños. Y creo que este modelo, ¿no?, que es al que le molesta un Zaffaroni, al que le molesta la gente en la calle, al que le molesta la organización, al que le molesta la unidad de los sectores populares, que es lo que afortunadamente se está intentando hacer ahora, creo que vienen, no por todo, vienen por todos, digo. Lo que buscan es una consolidación de su poder, de su riqueza, y no tienen ningún tipo de miramiento. Creo que asumieron por los votos populares, eso hay que admitirlo, hay que asumirlo. Veremos cuáles fueron las fallas por las cuales eso sucedió, o mejor dicho, las estamos viendo. Pero creo que hay un cercenamiento de las garantías y hay un cercenamiento del Estado de Derecho en cada uno de los aspectos que ellos van gestionando a través del gobierno, ¿no? Laborales, de garantía de la gente, hay torturas, ha habido muertes por la espalda, aplaudidas por el presidente de la Nación. Bueno, afortunadamente el sector de la justicia lo está advirtiendo. Hay una situación sumamente difícil, muy compleja. Y hay una simple advertencia: han zonificado el país en zonas militares, ya lo han planteado, que nos recuerda a otros momentos, y también están defendiendo a aquellos que ejercen la justicia o su justicia por mano propia, que también lo vivimos en época pasada, ¿no? Entonces creo que sí. Te quiero agradecer, se me va el tiempo, pero vamos a volver en otro momento, incluso ya no como Expresa, sino como Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Yo te quiero agradecer, Diana, y gracias por este aporte, porque la memoria no es una cosa fija, la memoria es algo que muta, ¿no? Pero también es algo que necesita ser regada, ser puesta en presencia por todos nosotros, porque si no, no hay destino. Gracias, Diana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y hay algo que a veces nos preguntamos, es esto: ¿supimos nosotros advertir a las generaciones que venían
todo lo que habíamos pasado supimos comunicarlo. Bueno, esa es el mensaje, digamos, ¿no? Que tenemos que volver a contarlo bien. Sobre todo eso hay muchísimo para replantearse y para trabajar. Vamos a volver a hablar, Diana. Sos muy generosa en darnos este diálogo. Gracias. Gracias a vos. Diana Pisa es expresa política, estuvo 5 años detenida en el penal de Devoto entre el 75 y el 80, militante política por los derechos humanos, es delegada de derechos humanos en Río Negro. Hoy día integra, junto a otras compañeras y compañeros de muchas provincias de todo el país, el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Integral.